Buenos días, soy Mónica Olarte y los invito hoy a que exploremos un poco el tema de soluciones creativas. Esta es una habilidad gerencial absolutamente importante en la toma de decisiones porque es aquella que nos invita a observar un gran rango de soluciones para un solo problema. Obviamente, esto nos va a ayudar a tener la mejor solución. El primer ejercicio que vamos a hacer, ustedes tienen en sus pantallas una página donde hay algunos colores escritos en letra con colores diferentes. Leer los colores más no las palabras que están escritas, y lo vamos a hacer de manera fluida y rápida. Así que vamos a empezar ahora. Bueno, en estos segundos ha habido el tiempo suficiente para hacer el ejercicio, el reto. Hay personas que tienen más habilidades racionales y otras personas que tienen más habilidades creativas. Y el ejercicio constante que debemos tener es cómo juntar esas dos habilidades. No necesitan ser conflictivos, donde el corazón le está señalando al cerebro una gran cantidad de cosas buenas y positivas que están en el lado izquierdo, y el cerebro derecho justo está concentrado en la única partecita negativa que tenemos. Y bueno, eso puede sucedernos, pero también como gerentes debemos aprender como una habilidad a hacer muchos ejercicios de muchas maneras para lograr que esto no sea un conflicto y que más bien estos dos tipos de habilidades se complementan. Otra manera de complementarlos, no solamente generando la habilidad nosotros mismos, sino encontrando esas habilidades dentro de los equipos de las personas que sean complementarias y que puedan lograr compatibilizar y tener un punto de vista más global sobre la solución de los problemas. Y está comprobado. Hoy, digamos, dos tipos de emociones, unas positivas, muy positivas, que tienen mucho que ver con la compasión, y las negativas que tienen que ver con el miedo y nos llevan a tomar malas decisiones. En tanto, la compasión nos lleva a tomar decisiones cooperativas. Nuestro cerebro trabaja hoy en día como si fuéramos cavernícolas y enfrenta el miedo de la misma manera en que enfrentaría en el momento de encontrarse un león en el pasado, como vemos en la gráfica. Él piensa que cualquier problema puede llegar a ser de vida o muerte. Entonces, ese estado que nos genera el cerebro límbico nos hace tener un efecto que se llama fight or flight, que significa o peleo o me escapo. Entonces, ¿qué efectos en el cuerpo, como vemos en la diapositiva, nos genera esto? Nos genera que toda nuestra sangre del cerebro, por efecto de la adrenalina y el sistema hormonal, se vaya a nuestras extremidades. Por tanto, nuestro cerebro ya no piensa bien. Su rango de información que puede manejar se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque la persona tiene que buscar o cómo le pegó muy duro o por dónde escapo. Y el cerebro sabe muy bien que de eso depende la supervivencia. Por ende, en el momento de escapar, si una persona llega a pisar una espina y se hace daño en el pie, no lo siente después, y eso les pasa, ¿o no? ¿No nos pasa que cuando tenemos un susto hacemos unas cosas increíbles y cuando ya recapacitamos decimos, ¿y cómo salté tan alto? ¿Cómo corrí tanto? ¿Cómo alcancé a cargar el niño? Son cosas, digamos, que no alcanzamos a pensar. Tiene mucho de malo que nuestra creatividad, que es tener ese gran rango de soluciones, sea reducido por la reducción de la información que estamos viendo. Cuando tenemos miedo, no pensamos bien y nuestras decisiones son absolutamente malas. Pensamos que todo el mundo está en nuestra contra, que podemos tener un rango muy limitado o analizar muy poca información y por tanto tomar una decisión que no es la mejor. Como vemos en las caricaturas, aquí vemos la lucha entre un oso polar donde el pingüino lo ha noqueado y el pingüino simplemente le dice al locutor, bueno, no lo hice, solamente fue mi instinto fight or flight, entonces por eso lo pateé y bueno, entonces yo soy
como soy un pingüino, pues no vuelo. Entonces, como tenía fight or flight, simplemente luchó porque es un pingüino y no vuela. Acá en la otra caricatura observamos que hay dos tipos rudos que tienen aspecto de que van a pelear y dicen, en lugar de pelear, será flight, ok, flight, y salen volando. Y bueno, muchos de esos problemas también tienen que ver con la conceptualización de nuestro cerebro acerca de algunos conceptos. Entonces, problema. Si nosotros pensáramos que el problema sencillamente, quitándole la connotación negativa de dificultad, barreras, restricciones y vida o muerte, si le quitamos todo esto, alejamos el sentimiento negativo o la emoción negativa que es el miedo y simplemente la describimos como la diferencia entre una situación actual y una situación deseada. Un problema tan solo es una brecha que nosotros debemos cerrar. Si nosotros pudiéramos transmitir a nuestro equipo, primero internalizando este concepto dentro de nuestro corazón y nuestro cerebro, y transmitirle a nuestro equipo, a las personas que están alrededor de nosotros, cada vez que tenemos un problema, no vamos a tener un efecto paralizante o de miedo, sino que vamos a tener un problema de, esto es una brecha que yo tengo que cerrar, ¿cuáles son las alternativas para cerrarla? Es una connotación positiva que nos lleva a ser creativos. El segundo concepto que nos lleva a estar restringidos un poco es el conflicto, y es más de una demanda para un mismo recurso. ¿Qué significa esto? Sencillamente que un conflicto no es algo paralizante, problema, y no es una pelea, no implica una pelea, simplemente hay dos demandas para un solo recurso. ¿Cómo solucionamos eso? Esto le quita el carácter de lucha, de escasez y de pelea a un conflicto. Y también en pensar más creativamente sobre los recursos disponibles para algo. Por ejemplo, las fuentes de poder. Normalmente tendemos a pensar de una en el dinero y eso nos genera ya un pensamiento de escasez, miedo y una solución poco creativa de cosas. Cuando no tengo dinero, que es lo que sucede en nuestros países y más en un país desigual, nosotros tenemos otras fuentes que son accesibles a todos, el conocimiento y la organización. Y eso nos lleva a identificar una gran cantidad de recursos que nos van a ayudar a esa identificación de soluciones. Entonces, vencer el miedo es la primera gran tarea del gerente antes de un proceso decisional. Entonces, cuando vencemos el miedo, la percepción de las cosas es más parecida a la realidad. Cuando tenemos miedo, no se parece nada a la realidad, de una gran distorsión. Aumenta el rango de información a evaluar, aumenta el número de alternativas disponibles para solucionar un problema, aumenta las posibilidades de comunicación, permite la irrigación en el cerebro y permite la concentración. Y es que el cerebro funciona por pura química. Hay muchas sustancias, yo solamente voy a nombrar la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina. Algunas de estas sustancias son generadas por el logro. El logro genera dopamina y nos sentimos súper contentos y satisfechos. Por lo tanto, premiar el logro de nuestro equipo y reconocer nuestros propios logros ya empieza a reducir el miedo. La oxitocina tiene mucho que ver con la confianza de los demás y la oxitocina, veía en unos estudios científicos que la oxitocina huele. Por tanto, cuando nosotros tenemos desconfianza, el otro probablemente de una manera animal también va a desconfiar de nosotros. Se nos va a notar, se va a notar en nuestro lenguaje visual y vamos a generar desconfianza. Y bueno, la cooperación requiere de confianza. Putnam y Fukuyama ya lo han descubierto al estudiar por qué el norte de Italia era diferente del sur, si las condiciones económicas eran iguales, y era todo acerca de cómo la mafia había destruido la confianza en el sur y por tanto la gente al tener miedo veía una distorsión a la realidad y no podía hacer negocios cooperativos, al contrario que en el norte, en la zona de los Venetos. Igual en Colombia, en un país que ha estado en guerra, que ha tenido problemas de negocios ilícitos, la confianza se ha roto. En esta situación actual en la que estamos viviendo, de paro, de polarización y donde el populismo y las comunicaciones están llevándonos a lados contrarios, lo que están explotando es el miedo de las personas y esa disminución de la capacidad creativa para pensar, y por eso terminamos votando
por los presidentes que lamentablemente hemos tenido en Latinoamérica y que no han funcionado. Vemos gente que ha solucionado a nivel histórico creativamente las cosas, y es por ejemplo Gandhi. Como vemos en la diapositiva, Gandhi es una resistencia pacífica, sin un arma, contra Inglaterra para obtener la independencia de un país gigante. En este momento es un país de más de 1.000 millones de habitantes, y una de esas estrategias era no consumir nada que fuera de los ingleses, por lo tanto no usar máquinas de coser, no utilizar telas hechas por los ingleses, y esto les llevó a ellos a hacer un desarrollo de algodón, telares, y de, como ustedes ven en la diapositiva, generar una gran cantidad de maneras de ponerse la ropa sin que ésta estuviera diseñada, cosida, ni cortada, ni utilizara nada de los ingleses. Sabemos que fue exitosa esta revolución. Si bien Gandhi ha tenido algunas críticas por el maltrato a su esposa, definitivamente para la humanidad fue grandioso esta liberación y esta independencia, y sobre todo sin una bala. Por otro lado, tenemos a Julio Verne, un visionario, digamos, adelantado a su tiempo. Cuando tienes miedo de lo que van a pensar los demás, ¿a quién se le hubiera ocurrido, o a ver, Verne se hubiera atrevido a decir, vamos a ir a la luna? Si uno tiene miedo, no lo hace. Por tanto, cuando se tiene miedo, se reduce la creatividad. En 1616 murieron dos grandes de la literatura moderna, que fueron Shakespeare y Cervantes. Es una gran casualidad porque murieron el mismo año y la misma fecha, y ambos estaban tratando de hacer cambios modernos donde el sujeto era dueño de su destino. Ambos unos grandes creativos, ambos de los primeros que plasmaron en la literatura que el hombre estaba un poco más allá de su aldea, que el hombre estaba un poco más allá de los preceptos divinos. O sea, no, me cayó una peste, me morí, es que Dios quería que sucediera. El pensamiento moderno empezó a pensar, bueno, listo, Dios existe, pero ¿y si yo puedo hacer algo contra esta pandemia? ¿Y si yo puedo hacer algo? ¿Y si yo me puedo individualizar? Entonces, estos dos sujetos también usaron su creatividad. Acá vemos otra diapositiva donde dice: el cliente dijo lo que necesitaba, como el fabricante entendió que lo quería, y un gran rango de posibilidades cuando a una persona se le ocurre una idea o la interpreta. Por tanto, concluyendo, un gerente no solamente se debe conocer a sí mismo y vencer el miedo, sino ejercitarse y complementar sus equipos con gente que tenga todo tipo de habilidades. Y como les mencioné antes, cambiar las conceptualizaciones de las palabras que tienen connotación negativa, con las que nos enfrentamos todos los días en el mundo empresarial, y son problema, brecha entre una situación actual y una deseada. Simple, no tiene miedo, no pasa nada, eso podemos solucionarlo. Conflicto, la demanda de un recurso, más de una demanda para un solo recurso. Y tercero, que las fuentes de poder no solamente es el dinero. La organización y el conocimiento funcionan aún sin dinero. Entonces, ese es el mensaje que les quería dejar en la clase de hoy.